De forma general, se conoce con el nombre de cultura castreña al modelo cultural que se extiende durante la Edad del Hierro, desde el 800 a.C. hasta la conquista romana en el 19 a.C. de forma aproximada. En líneas generales, dicha cultura se extiende por los territorios asturleoneses actuales, formando su nombre de los castros, poblados fortificados que constituyen la base del poblamiento. En la actualidad, en Asturias hay localizados más de 300 castros. ¿Quiénes construyeron esos castros? ¿Eran descendientes de los habitantes anteriores o tal vez unos nuevos? La arqueología, o más bien las excavaciones hechas hasta la fecha, todavía no nos pueden dar una respuesta definitiva. Pero en líneas generales parece que durante la Edad del Hierro distintas oleadas de pueblos indoeuropeos procedentes de más allá de los Pirineos se instalaron en buena parte de la península ibérica, incluyendo, como no, la actual Asturias. Algunos de estos pueblos indoeuropeos serían del tronco celta, pero ¿cómo lo sabemos? Por los nombres de las divinidades, de los lugares y de las personas. Está claro que si un pueblo adora a dioses celtas, tiene nombres de origen celta y vive en lugares con formaciones célticas, es que algo de esta cultura ha de tener. También es verdad que durante mucho tiempo distintas personas abusaron considerablemente de este término, y de la misma manera que hay gente que cree que no hubo presencia alguna de celtas en Asturias, otros se empeñan en ver celtas por todos lados. Los datos escritos que tenemos documentados tampoco dan una respuesta clara a esta pregunta, ya que los escritores romanos, a la hora de describir a los pueblos del noreste peninsular, no hablan de presencia celta alguna. Y si esto es así, ¿quiénes eran entonces los habitantes de los castros asturleoneses? Pues lo más extendido y generalizado es pensar que a lo largo de los siglos, oleadas de migrantes indoeuropeos, incluyendo pueblos del tronco celta, fueron instalándose poco a poco en el noreste peninsular. Aquí se mezclaron con la población local preexistente, esto quiere decir con los constructores de los megalitos, conformándose un espacio étnico nuevo, rebosante de cultura indoeuropea y preindoeuropea. Los pueblos que se instalaron y se conformaron alrededor del río Astura, actual Esla, importante afluente del río Duero, pero posiblemente también del Sella, ya que ambos nacen a muy poca distancia uno del otro y en la misma cadena montañosa, aunque discurren por sentidos opuestos, uno en dirección norte y otro en dirección sur, pasaron a ser conocidos con el nombre de Astures. Y así siguieron siendo denominados por los romanos cuando fueron a contactar con ellos en el siglo I a.C. Más tarde, los romanos extenderían la denominación a todos los habitantes de la misma unidad administrativa, en la que también estaban incluidos. Esta unidad también fue conocida como Asturia, y a partir de la Edad Media como Asturias y Asturies en plural, pero en este caso para referirse ya al actual territorio asturiano y buena parte de la actual Cantabria. Va a ser también en la Edad Media cuando deja de utilizarse el término de Astures y empieza por fin a utilizarse el de asturianos. Por lo que podemos afirmar, como hace José Manuel González, y sin caer en el esencialismo, que Asturias nunca tuvo más nombre que este, ya que antes de ser llamada así, no fue llamada de ninguna otra manera. El aspecto que podría presentar este país de los Astures en la Edad del Hierro era de un territorio poblado al completo, donde sus habitantes, unos 100.000 aproximadamente en lo que hoy es Asturias, realizaban actividades propias de un estadio cultural relativamente avanzado para la época, con una economía basada en la agricultura más bien precaria, la ganadería y la pesca, una importante actividad minera, una actividad metalúrgica intensa basada fundamentalmente en la fabricación de armas, herramientas y otros objetos, y por último, pero no menos importante, en una notable orfebrería, como muestran algunas de las obras, como por ejemplo el collar de Llangreu y, de forma muy especial, la diadema de Moñes, en Piloña.
Los ástures, o por lo menos determinadas tribus de la región, practicaban el comercio a larga distancia, como prueba el yacimiento de la Campa Torres en Xixón. Era además un pueblo de guerreros, con divisiones sociales mínimas en las que se practicaba la comunidad de bienes y que parecía tener una conciencia colectiva astur clara, como nos hace indicar el comportamiento conjunto de las tribus durante las guerras contra los romanos. Además de todo esto, los ástures trabajaban el oro que extraían de sus propios yacimientos, situados fundamentalmente en el occidente asturiano. Esto va a ser una de las razones fundamentales de la invasión romana, hacerse con los recursos mineros de Asturias, aunque para ello tuvieran que recurrir a una excusa distinta: la supuesta hostilidad de los ástures contra los pueblos ya sometidos por los romanos en la meseta, como los autrigones o los beceos. Roma, de esta manera, se vería obligada a intervenir para defender los intereses de sus aliados y de paso procedería a conquistar, someter y explotar el territorio arrebatado a los ástures. Y lo lograrían después de 10 años de duras y largas guerras.